Dios les bendiga. La Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del pueblo de Quebradillas, Puerto Rico, su casa de oración. Les invita a que escuchen este momento imposible para Dios, una reflexión bíblica, pero que sea de mucha bendición para su vida. La lectura bíblica que tomaremos en consideración, Marcos capítulo 14 del 32 al 42. Y dice la palabra del Señor: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y le dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Hablar de lo imposible para Dios puede parecer raro en esta época cuando estamos hablando de la Semana Mayor. Hay cosas imposibles para el ser humano. El ser humano es finito, no lo puede todo. Hay cosas que no podemos hacer sinceramente. Hay personas que tienen otras destrezas y pueden hacerlas mejor que nosotros. Algunas habilidades, alguna flexibilidad o algún conocimiento. Otros no podemos hacerlo, pero hay otros que sí pueden. Hay cosas que son imposibles porque no podemos hacerlas. Hay cosas imposibles porque no sabemos cómo hacerlas. Y hay otras cosas imposibles que no, simplemente no quiero hacerlo. Así también Dios tiene cosas imposibles. Pero hay cosas en la Biblia que dicen que no hay nada imposible para Dios. Pero hubo unas cosas que fueron imposibles, que para Dios no era negociable, no podía cambiar el resultado y por eso no era posible hacerlo. Y ahí vamos a reflexionar eso en esta noche. Para Dios hubo algo imposible. El pasaje bíblico que leímos hace alusión a un lugar que se llama Getsemaní. Este es un lugar donde es un jardín que estaba en Jerusalén y que Jesús lo usaba para ir por las noches a orar. La noche antes de su crucifixión fue a aquel lugar después de haber tenido la cena de la Pascua y estuvo aquí con sus discípulos. Jesús se fue a orar, a comunicarse con su Padre. El lugar Getsemaní es una palabra que tiene un significado muy especial. Es una palabra aramea y significa prensa de aceite, refiriéndose al aceite de oliva. Bien interesante ver el proceso en el cual la oliva se les extrae un aceite
Ese aceite es muy útil en las comidas, es muy útil, ¿verdad? Ya que el ser humano lo usa para condimentar sus alimentos y así también obtener diferentes beneficios del aceite de oliva. Hay diferentes procesos donde se saca el aceite virgen, extra virgen, y luego también están los que son mezcla con otros tipos de aceite. Pero vemos que hay un proceso donde hay que sacar una prensa, donde el fruto es presionado. Y vemos aquí que es un tipo de lo que Jesús estaba pasando en aquel momento. Jesús pasó un momento de mucho dolor, de mucha angustia, y la vamos a ver en detalles. Dice la palabra que vinieron al lugar de Getsemaní y él con sus discípulos y le dijo: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo al grupo que era su grupo de confianza, a Pedro, Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Jesús tenía un grupo que era de confianza. Jesús tenía 12 discípulos, pero tenía 3 que eran su grupo o su núcleo de confianza. Y a ellos le mostró parte de sus sentimientos. Dice que estaba triste y angustiado. Sería difícil una persona que conoce el futuro, una persona que conoce lo que ha de acontecer, y para él estaba en aquel momento pensando lo que él iba a pasar. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Bien importante, Jesús le insta a ellos a velar, porque en algún momento iba a aparecer una persona que él estaba esperando. Por eso le dice: velad. Adelante se postró en tierra y oró así. Vean que el comentarista dice que oró que si fuese posible pasase de él aquella copa. Marcos, el que escribió el Evangelio, hace ese comentario, alusión a la próxima, que sería la oración principal, la que Jesús estaba diciendo. Y dice: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vean aquí que Jesús era una persona que tenía un plan al hablar con Dios. Él no llegaba a hablar con Dios simplemente, él le expresaba su sentir. Abba significa papá, papito. Era una expresión de cariño. Jesús llegaba delante de Dios en oración y se expresaba con confianza. Se expresaba como una persona que hablaba a Dios. Aleluya. Y le dice que todas las cosas son posibles para ti, dando a entender que Dios es un Dios que todo lo puede. Para Él no hay nada imposible, pero aquí vemos una cosa que Dios no podía hacer. Él le pidió que apartara la copa. ¿Qué copa? Una referencia al momento, a la hora que Él iba a pasar, al cautiverio que Él iba a pasar en aquel momento. Él iba a pasar por un momento de prueba, un momento de dolor. Y es por eso que Él le dice: aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero. Aleluya. Él le había enseñado a los discípulos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Aleluya. Así también Él le hace ver aquí a Dios: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Haciendo ver claramente que Él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Como ser humano sentía el dolor, sentía la fuerza de la situación que Él iba a pasar. Él veía el dolor de ir a la cruz del Calvario, los azotes. Él iba a ver el maltrato del ser humano hacia Él.
Y es por eso le pide a Dios, como ser humano en aquella hora, que si era posible pasar aquella hora de él, que hiciera algo para que no tuviera que pasar por ese dolor. Si era posible, solamente. Pero él quería hacer la voluntad de Dios. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vean que aquí Jesús habla con sus discípulos porque lo había dejado y se había ido a orar. Allá en su intimidad con Dios, como todos debemos tener momentos de intimidad con Dios. Tener momentos a solas para hablarle, para expresarle nuestro sentir a Dios, nuestras preocupaciones. Dice que Jesús cuando regresó los encontró durmiendo. Ellos ni siquiera habían velado, como él le había dicho, velad. Velad y orad, le dijo Jesús, para que no entréis en tentación. Es bien necesario que el cristiano esté en la guardia, esté velando, porque el enemigo es malo y quiere hacernos caer. Pedro iba a pasar por un momento difícil en aquellos días, en aquel momento, y Jesús lo sabía. Por eso le dice, para que no entréis en tentación. Cuando Pedro negó a Jesús, esa fue una tentación que él falló. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero dice que el espíritu a la verdad está dispuesto. El espíritu quiere orar, el espíritu quiere velar, pero la carne es débil. Como cristianos nosotros tenemos 3 enemigos constantes a los cuales nosotros estamos luchando. La carne, el mundo y Satanás. Satanás solamente puede competir con nosotros porque él no es omnisciente, no es presente tampoco. Pero el mundo está todo a nuestro alrededor. Y todos los secuaces del enemigo están en el mundo, hermanos. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pero tenemos también nuestro cuerpo, que ese sí a la verdad que es débil. Muchas veces tiene deseos que no podemos controlar. En aquel momento los discípulos, en vez de orar y velar, querían dormir. Aunque el dormir no es malo, pero si Dios nos insta a orar y a velar, si Dios te pide que ores y veles y te vas a dormir, no estás haciendo su voluntad. Es importante que nosotros tengamos tiempo para orar y para velar. Y no dejemos que la carne sea la que nos domine en estos aspectos. Y es muy importante que tengamos tiempo para orar y para velar. Debemos sacar ese tiempo para Dios. Aunque la carne quiera descansar, aunque la carne quiera hacer otras cosas, usted saque ese tiempo para Dios. Lo interesante de este pasaje es que Jesús fue 3 veces a sus discípulos. Dice que otra vez fue, oró, diciendo las mismas palabras. Y Dios no le contestó. Al volver otra vez, halló a sus discípulos durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la 3ª vez, o sea que fue otra vez delante de Dios a orar. Y se presentó delante de Dios. Y dice que cuando regresó nuevamente los encontró durmiendo. Y ya esta ocasión le dice, ya, descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Era necesario que Él muriera en nuestro lugar. Iba a ser entregado en manos de los pecadores y sería crucificado. Y le dijo, levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Como vimos en el pasaje anterior, lo que era imposible para Dios. Dios no podía cambiar el plan que ya había definido con la vida de Jesús. Aunque el hombre de Jesús le pidiera a Dios
que cambiara el plan, Dios no podía cambiar el plan. Jesús tenía que pasar por esa copa amarga, por ese trago amargo. Tenía que ir a la cruz del Calvario. En Hebreos nos dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, mantengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este pasaje bíblico de Hebreos, los datos del libro de Hebreos, quiero mencionarle que sí menciona algo bien importante. El consejo de Dios es incambiable, es inmutable. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Otra cosa que Dios le es imposible para Dios, porque Dios no cambia. Dios tampoco miente. Dios no es mentiroso como el ser humano o como Satanás, que es padre de toda mentira. Dios es real y veraz. Y es por eso que podemos tener un ancla firme y segura en Él. Dice claramente que tenemos como segura y firme ancla del alma, que podemos estar seguros en Él. Y tenemos una esperanza firme, porque Dios no cambia y no miente. Este pasaje nos deja ver claramente lo que es imposible para Dios. Es imposible para Dios cambiar y es imposible para Dios mentir. A 2 Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Pero si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Otra cosa imposible para Dios es ser infiel. Dios es fiel a sus promesas. Por eso que en el capítulo anterior decía que su consejo es inmutable. Él no cambia lo que Él ha aconsejado. Él no cambia lo que Él ha dicho. Por eso Él es fiel a sus promesas. Él no puede negarse a sí mismo. Por lo tanto, Dios no puede ser infiel. Otra cosa imposible para Dios. Reflexionemos sobre esto. Dios no puede cambiar, Dios no puede mentir y Dios no puede ser infiel. Así que por eso fue que envió a Jesús a la cruz del Calvario, porque Él lo había prometido así, que iba a dar una solución para el pecado del hombre, iba a dar una solución para que la humanidad pudiera tener una salvación y una esperanza. Por eso es que podemos concluir que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Sí, fue para el perdón de nuestros pecados que Jesús fue a la cruz del Calvario. Fue para el perdón de los pecados que Dios, aleluya, que no cambia, que es fiel, aleluya, y que no puede mentir, había prometido un Salvador. Envió a su Hijo unigénito para que pudiéramos nosotros tener el perdón de nuestros pecados. Para que Jesús fuera el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso tenemos que en esta
hora, en esta semana, darle gracias a Dios por ese sacrificio tan especial, que Jesús murió en la cruz del Calvario para salvarnos y darnos vida eterna. Gracias por su atención en esta noche. Gracias por poder escuchar este mensaje de la palabra de Dios. Acuérdese, Dios no puede cambiar ni puede mentir y Él permanece fiel siempre. Dios le ama. Lo que ha sido imposible para Dios, hemos hablado en esta hora. Reflexiona sobre esto. Él le ama tanto que ha enviado a su Hijo unigénito para que sea, aleluya, Jesús vino para hacer eso mismo. Y es por eso que nosotros en esta semana reflexionamos sobre la muerte y pasión de Jesucristo. Le invitamos, tome un tiempo para reflexionar. Dios te bendiga y Dios te guarde.